Buenos días, Dios les bendiga. Quiero darle a conocer que somos la iglesia Jesús es Rey en la playa Miami Beach y estamos en el 1133 de la 71 calle. Le agradezco que se comuniquen con nosotros y nos den a conocer. Bueno, en esta mañana vamos a leer un salmo que es muy reconocido. Casi todos se lo conocen de memoria y es un salmo que nos da para qué agradecerle a Dios porque nada nos falta. Sí, es el Salmo 23. Pero quiero no solamente leer el Salmo 23, sino que hacer hincapié en el versículo 2. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosada. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué bueno es la palabra de Dios. Sabe que estamos casi a la mitad del año y estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos tenido experiencias, algunas positivas y algunas negativas. Ya sea en el orden de es cuestión de familia, de salud, en lo que son las finanzas o quizás en lo laboral. Te despidieron o no te tratan bien o no te pagan de acuerdo a como tú mereces, cosas así. Pero a pesar de lo que hayamos experimentado, podemos decir que Dios ha sido bueno, porque Dios es bueno. Él ha extendido su mano para sostenernos y mantenernos en pie y caminando, a pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, a pesar de lo que no nos dan porque creemos que lo merecemos, a pesar de que no logramos algunos objetivos o algunas metas porque no tenemos la finanza o no tenemos el tiempo o no tenemos las habilidades. Quiero decirte, cuando la palabra dice en el Salmo 23, versículo 2, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Quiere decir que Dios está consciente de lo que está pasando en tu vida. Y Él quiere dejarte saber que a pesar de todo lo que está pasando, tú vas a llegar a la meta. Tú vas a tener la victoria, porque Él es el que te sustenta, Él es el que te sostiene, Él es el que te mantiene en pie y caminando. Cuando te falta salud, podemos llegarnos a Él y Él nos da salud, porque Él tiene promesas en la palabra que nos da la salud. Dice en Isaías, dice que por la llaga de Cristo nosotros fuimos ¿qué? Sanos, ya fuimos. No es que vamos a ser, sino que ya fuimos. Podemos reclamar la sanidad. Y por las finanzas, pues dice que Él te dice, amado, como quien dice, estoy pensando en ti, amado. Estoy pensando en ti para que seas próspero en todas las áreas de tu vida, mas tengas salud y las disfrutes. Es una... lo saqué del contexto, pero está en el texto. Amén. Ahora, yo quiero invitarte en esta mañana que alcemos nuestros ojos al cielo.
La palabra dice en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los cielos, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. El salmista no se volvió a preguntar, él conocía, él levantó su mirada, sus brazos, sus pensamientos, su corazón al cielo y dijo, Señor, solamente tú eres el que puede ayudarme, tú eres el que puede socorrerme, tú eres mi castillo fuerte, tú eres mi socorro. Tenemos que pensar como el salmista. En un momento dado, cuando vengan, porque van a venir las aflicciones y los problemas y la persecución y todo lo que está sucediendo ahora con este virus y todo, pero Dios está contigo, no te ha abandonado. Quiero darte esa palabra para que tú puedas entender que a pesar de todo lo que el mundo quiere traer, Dios está en control. Amén. Porque si no, entonces, ¿quién nos ayudaría? ¿Quién haría por nosotros? Nadie. Entonces levantemos nuestras manos y nuestra voz y le demos gracias a Dios porque todo se lo debemos a Él. Hay una canción así, no sé, no me acuerdo el autor. Dice, todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Hoy nosotros podemos aprender de esa canción, o mejor dicho, del autor de esa canción, porque parece ser que se ha conocido a David o ha conocido en el caminar que sí hay uno que te sustenta, sí hay uno que te levanta y te mantiene y te lo da. Te da esa protección, te da ese cariño, ese amor, te da la ayuda necesaria en el momento necesario. ¿Sabe? David nos inspira en el Salmo 23 a reconocer que toda provisión viene de Dios. Dios no solamente es el que te provee, sino Él es la provisión que tú y yo necesitamos. Que todo se lo debemos al Señor, que es nuestro pastor. Cuando Él es tu pastor, tú tienes la bendición sobre ti, porque es como si fuera que la bendición es cobertura tuya. Hello, favor y gracia se llama. Y por eso podemos darle gracias a Dios, porque el favor de Él siempre está sobre nosotros. A pesar de que a veces caemos en situaciones difíciles y no entendemos por qué. Dios es perfecto. Dios no se mete en lío. Los que nos metemos en lío somos nosotros. Y después queremos culpar a Dios. Tengamos cuidado, porque no debe ser así. ¿Sabe? La mayoría de las versiones más recientes traducen la expresión nada me faltará en este capítulo 23 del Salmo 23, del versículo 1, como un presente afirmativo. Nada me falta. Vuelvo a decirte, Él está contigo. Él está pendiente de todo lo que está pasando en este momento en el mundo. Y Él sabe que hay cosas que pueden dañar nuestro cuerpo hasta llevarlo hasta la muerte, pero Él está pendiente. Él está pendiente. ¿Sabes? Satanás pensó que con esto iba a hacer algo grande, iba a cerrar las iglesias y las iglesias iban a estar cerradas. Al contrario, en cada hogar se ha abierto una iglesia y hay un clamor a Dios en cada hogar para que Dios tome todo esto que está sucediendo y lo ponga en control de Él. Porque Él tiene el control de todo. La palabra dice que no se cae una hoja de un árbol que Él no sepa. Es más, para los que ven mi cabeza, Él dice que Él contó y cuenta todos los pelitos que yo tengo en la cabeza. ¡Qué maravilloso es Dios! Nada me falta. Apenas dos verdades quiero compartir con ustedes del versículo 2 de este precioso salmo, que nos inspira a reconocer que Dios es la fuente de todo lo que tenemos. Como dije anteriormente, Él es nuestra provisión y nuestro proveedor. El Señor provee descanso. En campos de verdes pasto me hace descansar.
Wow, porque eso sí que necesitamos. Muchas veces no tenemos el tiempo de descansar o no podemos descansar porque no sabemos cómo, porque tenemos tanto estrés, tenemos tanto actividad en nuestra vida que nos falta tiempo para descansar. Pero yo vengo a decirte que dices la palabra de Dios que en campos de verdes pasto me hará descansar. Yo nací en Nueva York y me crié allá y me fui para Puerto Rico con mis padres. Y en otras palabras, me llevaron porque yo estaba niño. Y yo me acostaba como los otros muchachos, me llevaban a jugar rescate y esconder de noche. Y bajo la luna nosotros nos acostábamos en el pasto y mirábamos para arriba. ¡Qué descanso, qué silencio, qué cosa más bella! Me acuerdo todavía de todas esas cosas. Y wow, qué bendición. David dice que entre las cosas que Dios provee es descanso. A Dios le interesa que sus hijos descansen, que recuperen su fuerza. Cuando tú descansas, tú recuperas tu fuerza, tanto física como emocional y como espiritual. Y que aprendan a descansar en Él. Cuando tú puedes descansar es que tú estás diciendo, Señor, yo no pude resolver nada, pero yo, Señor, sé que tú lo puedes hacer. Eso es cuando nosotros oramos. Cuando tú y yo oramos, lo que estamos diciéndole a Dios es, Señor, yo estoy dependiendo de ti, Señor. Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Porque tú eres en sí mi Señor. Tú eres en sí mi Salvador. Tú cambias las circunstancias. Yo nunca he podido cambiar las circunstancias. Y por eso en esta mañana yo quiero decirte que hallamos descanso en el Señor. ¿Sabe que de acuerdo a las estadísticas, la falta de sueño, el insomnio, la falta de descanso, afligen a más de 70 millones de americanos y es la causa de unas 38,000 muertes cada año? Imagínense que el insomnio impacte al 50% de la población superior a los 65 años en estos Estados Unidos. Y se dice que en Estados Unidos se duerme solo de 6 a 5 horas por término medio, cuando se les recomienda que duerman 8 horas. Y yo sé que cuando uno se pone ya mayorcito tiende a dormir menos, pero se nos recomienda a dormir, a descansar, a recuperar nuestra fuerza física, nuestras fuerzas emocionales y nuestras fuerzas espirituales. América en sí no duerme. Tenemos la mente y el cuerpo tan cansados que lo peor que es que el alma está cansada también. Se aflige el alma y ya nos faltan las fuerzas. Entonces pensamos que con solo descansar el ratito que descansamos, recuperamos. No quiero decirte que no es cierto. No es cierto. Necesitamos descansar. Ya los años no vienen por gusto. Y el desgaste físico está ahí. Y el desgaste mental está ahí. Y lo que cambia es lo espiritual, que podemos recobrar fuerzas espirituales. Y todo comienza a caer de acuerdo a como Dios lo ha hecho en la voluntad de Dios. Porque recuperamos nuestra vida, tanto espiritual como física y emocional. Tenemos que aprender. ¿Aprender a qué, pastor? A descansar. ¿Descansar en quién? En el Padre. Cuando tú y yo descansamos en el Padre, podemos conocer que Él tiene todo bajo control. Es lo que los seres humanos no acabamos de comprender, que si la creación no sucumbió cuando Dios descansó, es seguro que no va a sucumbir si nosotros descansamos. Pensamos nosotros que tenemos que seguir trabajando día y noche. Iglesia, no es nuestra tarea de hacer funcionar al mundo ni cambiar a la gente. Eso le toca a Dios. ¿A quién? A Dios. Dios es el único que ha podido cambiar el corazón. Dios es el único que ha podido cambiar la persona. Por eso Él te dice, hijo mío, dame
tu corazón. Porque si Él cambia tu corazón, cambia la persona. Mire lo que dice. Vamos a la Biblia. Éxodo, capítulo 20. Quiero tomarme un ratito en lo que podemos buscar en la Biblia, porque y así le enseñamos al diablo que nosotros aquí conocemos la palabra. En el versículo 11 de Éxodo 20 dice de esta manera, dice, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Déjame leerte el 10 para que tenga más entendimiento. Y Jehová dijo a Moisés, perdón, estoy leyendo el 19, estoy errado, pero ven conmigo al 11, capítulo 20, versículo 11. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ella, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quiere decir que Dios hizo provisión ¿de qué? De descanso y de reposo. Reposo y descanso es lo mismo. Tú descansas y recuperas, tú reposas y recuperas. Yo no sé si ustedes, pero yo cuando trabajo en el patio, que limpio y recojo hojas y hago aquí y allá, no mucho todavía, pero gracias a Dios puedo hacer algo. Me tengo que parar unos momentitos para descansar, a recuperar mi fuerza, para seguir hacia adelante. Entonces tenemos que entender, iglesia, que la tarea de hacer funcionar al mundo no es tuya, no es mía. Sí, nosotros podemos clamar a Dios para que Él cambie el mundo y a la gente. Pero ¿a quién le toca? A Dios. Diga conmigo, a Dios, a mi Padre Celestial. ¿Cuánta gente piensa que van a descansar cuando los hijos crezcan o cuando se casen? Ay, Dios mío, ustedes no han oído de algo que se llama nietos. Los nietos no te dejan descansar. Hay veces que yo me estoy durmiendo así en el sofá, porque ellos están ahí jugando y mi nieta viene y me dice y me pregunta, abuelo, ¿por qué tú cierras los ojos? Y yo digo, para dormir un ratito. Me dice, no duerma. Mira, me estoy jugando. Entonces tengo que mantener los ojos abiertos para verla jugar, descansar. Óigame, no se puede. Pero otros cuando comprenden una cosa, van a entender que hay muchas cosas que están conectadas con el no descansar. Cuando tú compras un carro, una casa, tú necesitas que estar pendiente que la casa siempre esté bien pintada, bien arreglada, todo funcione. Y eso es labor. Si tú no tienes dinero para pagarlo, para que lo hagan, tú tendrás que hacerlo. Y tienes que sacar tiempo para hacerlo. Y tienes que estar bien descansado porque eso se acumula. Cuando tú compras un carro, si no lo lavas en el car wash, tienes que lavarlo a mano y pasarle el vacuum y mantenerlo limpio porque es una bendición que el Señor te dio. Y como el Señor te lo dio, tú tienes que cuidarlo. Y yo le digo siempre a la gente, si tú lavas el Toyotita pequeño que Dios te dio, Dios te da un Lexus. Y en forma de broma, pero sí, si tú no cuidas lo que Dios te ha dado, aunque sea pequeño, ¿cómo es que tú crees que Dios va a confiar grandes cosas en tus manos? No. Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Ahora, sin embargo, no es así. La mayoría de los que me escuchan están convencidos de que no son las cosas materiales las que traen cansancio a la vida, al alma de los hombres. Pero mire lo que dice David. Pues David creo que fue un hombre bien experimentado en lo que fue la aflicción, el descanso, el estrés. Porque cuando el rey Saúl estaba buscándolo para matarlo, él no podía dormir en el mismo sitio 2 noches. Tenía que moverse.
Y tenía que ver que los enemigos de Israel tampoco le vencieran. Entonces tenía que caminar y esconderse. Y lo hizo por un cuanto tiempo, pero Dios estaba con él. Amén. Mire, David, siendo el rey de Israel, pudo tener todo lo que necesitaba. Disponía de cuanto quería. Podía satisfacer todos sus deseos y sus gustos. Sin embargo, él mismo dijo, puesto que el Señor es mi pastor, tengo cuanto necesito. Me da descanso en buenos pastos. Esta es una versión antigua de la cual estoy leyendo. Es el Antiguo Testamento. Pero es una escritura que si la leemos de nuevo, nos da razón, porque él confiaba de tal manera que él descansaba en el Señor por todo y para todo. Puesto que el Señor es mi pastor, dando referencia de que primero Dios tiene que ser tu pastor. Tengo cuanto necesito. Que el Señor, ¿qué hace? Él sabe lo que necesitamos. La misma palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Quiere decir que Dios conoce las necesidades. Si ustedes leen el capítulo 6 de Mateo, ustedes van a ver que Dios estaba hablando de que conoce todo lo que está pasando y conoce de aquellas necesidades que tiene el hombre. Pero él lo tiene todo cubierto. Diga conmigo, Dios tiene todas mis necesidades cubiertas. Ahora, no quiere decir eso que me voy a acostar, me voy a sentar y cruzar las piernas, levantarlas y descansar, que se me van a tocar en la puerta y me la van a traer. No. Algo tiene que suceder. Mire, se cuenta que había una señora, una anciana ya, y oraba con la ventana abierta. Y el vecino era un ateo que no quería creer o amar a Dios. Y él escuchó a esta anciana que ella oraba y le decía, Señor, tú sabes que me faltan los alimentos, pero yo descanso en ti porque tú eres el que hace provisión para mi casa y para mi vida. Y el ateo fue a la tienda y compró toda clase de vegetales, toda clase de latería, carne, panes, harina, de todo, y lo puso en las bolsas y los trajo al portón de la casa, al balconcito, tocó en la puerta y se escondió. Y la ancianita abrió la puerta y se tiró de rodillas, levantó sus manos, su mirada al cielo y dice, Señor, gracias, porque tú siempre me escuchas. Puedo descansar en ti porque tú eres mi provisión y mi proveedor. Y el ateo salió detrás de un árbol gritando, no fue Dios, fui yo. Y dice la ancianita, y gracias por usar a el hijo del diablo para que me trajera todo lo que yo necesito. Mire, Dios hace de todo y como Él quiere para traer los alimentos, las necesidades, para cubrir todas nuestras necesidades. No tiene que ser que caigan del cielo. Dios usa todos los medios posibles, aún para que los incrédulos crean, los usa a ellos también. Y gloria a Dios porque podemos ver la mano de Dios moverse. Amén. Entonces Dios nos trae descanso. Amén. Qué bueno es que Dios nos puede traer descanso y darnos la bendición que necesitamos. Puesto que el Señor es mi pastor, tengo cuanto necesito. Me da descanso en pastos buenos o buenos pastos. Un consejero nos puede consolar en la tormenta, pero solo nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para calmar cualquier tormenta. ¿Se acuerdan cuando iba en la barca y él estaba durmiendo? Estaba roncando, si lo puedo decir de esa manera. Estaba roncando y los discípulos estaban preocupados porque se estaba llenando el bote de agua. Y él se levantó cuando lo levantaron y le dijo, ¿qué le pasa a ustedes, hombres de poca fe? Y habló al mar y vino, ¿qué? Tranquilidad. ¿Por qué? Él estaba descansando. Él estaba bajo la protección del Dios de los cielos. En paz me acostaré
y en paz me levantaré, porque tú guardas de mí. Esa es la oración del sueño. Cuando vayas a dormir, dile al Señor así: Padre, tu palabra dice que en paz me acostaré y en paz me levantaré, porque tú guardas de mí. Él guarda de nosotros cuando aún dormimos. Amén. Jesús vino a la tierra a darnos que descanso de toda carga, de que son imposibles de llevar. Por eso Él tomó tu lugar y mi lugar, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Él llevó nuestros pecados, Él pagó por completo por nuestros pecados ante Dios. Él derramó su sangre. Pero no se quedó ahí. Dice que murió y fue sepultado y al tercer día resucitó. Y está en el cielo a la diestra del Padre intercediendo y abogando por nosotros. Quiere decir que Él conoce lo que nosotros necesitamos. ¿Y a quién se lo pide? Al Padre. Padre, mira, mi siervo necesita, mi sierva necesita, tu hija necesita, tu hijo necesita. Y el Padre dice, bueno, dáselo. Y se lo da. Ahora, todo tiene que ser de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Porque hay muchos que pensamos que podemos bregar, que podemos pedir cualquier cosa y Dios lo hace. No, Dios no hace así. Él vino a darnos conforte, pero en su presencia. Él vino a darnos consuelo, pero en su presencia. Él vino a quietar y calmar la tormenta, pero en su presencia. Jehová es mi pastor. Cuando tú tienes un pastor, cuando tú tienes un Dios en tu corazón, el Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, a Jesucristo, el Hijo de Dios, en tu corazón, vas a reconocer que entonces sí fluye la bendición. Por eso Dios se pasa trayendo que convicción de pecado. ¿A quién? Al mundo. ¿Para qué? Para que vengan a los caminos de Él. Para que entreguen su corazón. Para que reconozcan que es su pecado que los aleja de Él. Entonces, ¿qué vas a tener lejos de Dios? Tormento, tribulación, aflicción. Pero Jesús en una ocasión dijo que en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. ¿Confiar en quién? En Él, que Él ha vencido el mundo. Quiere decir que Él hizo una provisión de paz para darte, porque te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso a veces la gente que nos ven que estamos en medio de aflicciones y problemas y persecución, estamos descansando, estamos confiando que Dios tiene todo bajo control. No importa lo que diga el hombre, no importa lo que diga nadie. Dios está bajo control. Está todo bajo el control de Dios. Dios es el que pone orden. Dios es el que trae quietud. Dios es el que nos consuela en medio de la tristeza, en medio de las pérdidas de nuestros seres queridos, en medio de todo. Estamos confortados en su presencia. Y si no lo sabes, lo vas a tener que experimentar. Ningún ser humano tiene la capacidad de llevar las cargas de otros. Porque uno trata, mire que uno cuando comenzamos a pastorear, comenzamos a preocuparnos y nos dolía y nos duele y esto y lo otro y queremos meter la mano en nosotros y el Señor nos dice, estate quieto, déjame a mí. Yo estoy tratando, yo estoy formando, yo estoy poniendo carácter en Él, para que Él refleje a mi hijo, para que llegue a la estatura del varón perfecto, dice la Escritura. Entonces, tenemos que conocer que si Dios está en control, ¡wow! ¡Qué descanso podemos tener nosotros! Porque no hay ninguno de nosotros que pueda tener la capacidad para llevar las cargas de otro. Nadie tiene la capacidad de comprender al ser humano como nuestro Señor Jesucristo. Porque Él conoció el pasado, conoce el presente y el futuro. Conoce lo que vamos a pensar aún antes de pensarlo. ¿Qué psicólogo puede hacer eso? ¿Qué psiquiatra puede tener ese don? Yo conozco gente que son cristianos antes que son profesionales.
Y lo dicen, yo soy cristiano y psicólogo. Pero tenemos que tener cuidado porque hay otros por ahí que creen que ellos son la última Coca-Cola del mundo, a la puerta del desierto. Solamente nuestro Señor Jesucristo tiene la capacidad de comprender al ser humano. El Señor ofrece descanso al que está fatigado y cansado. Y Él lanza esta invitación en Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí los que están cansados y afligidos, y yo os haré descansar. Vengan a la fuente, vengan al único que puede cambiar las circunstancias, vengan al que puede comprenderte, al que puede y tiene la capacidad de llevar tus cargas. Vengan a mí, los que están ¿qué? Cansados y afligidos. ¿Se han fijado que muchas veces el mismo Señor habla del cansancio? ¿Por qué? Nos conoce, nos ve y nos conoce. Y Él reconoce que estamos ¿qué? Afligidos. ¿Qué nos ofrece? Descanso. Entonces el descanso es algo importante para nosotros, los hijos de Dios. Debemos aprender. Mire, yo soy uno que tengo que aprender a descansar porque duermo muy poco y necesito descansar. Y más ahora que me estoy recuperando de una operación de corazón abierto. Necesito mis horas de descanso. Trato de descansar, trato de hacer cosas para ejercitar mi corazón, pero quiero descansar también. Ya estoy picando ya por casi los 70 y necesito comprender que ya no tengo los 40 que tenía antes, que me comía el mundo. Aunque yo camino en la fuerza de mi Señor y hago las cosas que tengo que hacer en la fuerza que Él me da, porque no es mi fuerza, es la fuerza de Él. No es con ejército ni espada, es con su Espíritu Santo que nosotros funcionamos. Entonces, si estás cansado y afligido, el Señor nos hace la invitación de ¿qué? Que vengamos a Él para que sea este cansancio y la aflicción quitada. ¿Por qué? Nos hace descansar. El Señor no ofrece un escape del trabajo intelectual o manual. Él ofrece descanso. Cuando tu cuerpo está descansado, tú piensas mejor, razonas mejor y tienes más movimiento, más manualidades. Puedes hacer más manualidades porque estás consciente de todo. Está avispa, como dicen por ahí. El Señor no está alineándonos con la pereza. Él no alimenta la pereza o la falta de responsabilidad laboral. Quiere decir que si eres vago, Él mismo dice en su palabra que no comas, porque eres vago. Y si tú no trabajas, Dios bendice la labor de tus manos. Y yo he visto esto porque, además, en el patio yo tengo unas matitas de bananas verdes y yo las he limpiado, las cultivo, le echo agua y he comido del fruto de mis manos porque Dios me ha bendecido. Amén. De otras matas también, unos gandules. Tuve en una ocasión 18 arbolitos de gandules y recogí gandules. Y guardaba, y hacía arroz con gandules, y hacía guiso de gandules. Comí, regalé, llevé a todos, compartí. Disfrutamos del fruto de mis manos. Qué bueno es el Señor. El Señor lo que está ofreciendo es liberarnos del temor, de la ansiedad, de la incertidumbre y de la falta de sentido en la vida. Cuando tú estás cansado, llegas un momento a pensar ¿para qué quieres vivir? Nada se resuelve,
todo sigue igual, nada cambia, siempre tiene temor de esto, no puedo invertir porque si no se da, pierdo mi dinero y siempre tengo ansiedad y como de más y me crece la barriga. ¿O no? Que por los trajes y me veo muy gordo y que esto y lo otro. Y es la falta del descanso. Cuando tú descansas, tu perspectiva cambia porque ya no tú no miras las cosas como tú las miras, sino como Dios las mira. Porque Dios es el que puede cambiar las cosas. Dije anteriormente, tiene la capacidad ¿para qué? Para llevar las cargas de otro y tiene la capacidad de comprendernos cómo somos y por qué somos así. Entonces, Él no trata el síntoma, Él va a la raíz del problema y trata con nosotros. Y nos habla, ¿sabe que Dios habla? Dios habla. Hay gente que todavía están pensando que Dios nos habla o que dejó de hablar hace mucho tiempo cuando la Biblia fue escrita. No, Dios habla todos los días. Lee su manual, lee la palabra, la Sagrada Escritura y tú verás que te habla acá todos los días que tú la leas. Y trae sabiduría. Porque si no, entonces Santiago estaba hablando bobería cuando dijo, si necesitas sabiduría, pídela. Entonces, Señor, yo necesito sabiduría, no solamente para entender tu palabra, sino para comprenderla con mayor entendimiento y creerla y aplicarla a mi vida, a mi diario caminar, para que tú seas glorificado. Ese es el Señor que nosotros recibimos, el que nos llama a que si estamos cansados y afligidos, en Él hallemos descanso. Amén. ¿Por qué? Porque Él reconoce nuestras necesidades. Y Él quiere que aprendamos ¿a qué? A depender de Él. Vuelvo a Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo, ¿cuánto es todo? Todo es todo. Lo demás será añadido. La palabra es simple, lo que lo complicamos somos nosotros los pastores y los predicadores. Que le queremos sacar 5 patas al gato. Mire, la palabra de Dios se explica solo y más cuando tú tienes el guía que trae el entendimiento de lo que dice el Espíritu Santo en tu corazón. Qué bueno es tenerla al Señor en tu corazón. ¿Sabe? Nuestra vida y sustento, nuestra fuerza y esperanza, nuestra casa y familia, todo se lo debemos a Dios. ¿Quién te dio vida si no fue Él? ¿Quién te ha sustentado por todo este tiempo? Yo me acuerdo cuando muchacho, yo hacía unas locuras. Me fascinaba la velocidad en los carros y corría los carros como si fueran relámpagos. Sin embargo, Dios me guardó porque accidentes tuve y era para matarme y ni un rasguño. En una ocasión, cuando choqué con un árbol, tenía como algunos 6 pies de ancho. Choqué y con el puño me di en el ojo así, me hice un moretón. Lo único. En otra ocasión se me viró el carro porque me pegaron. Se me viró nada. Ni un rasguño. Dios tenía cuidado de mí. ¿Por qué? Él tenía un propósito para mi vida. Porque Dios me había llamado de antes de la fundación del mundo. Y era el tiempo de Él, el cual Él iba a llamarme y hacerme presente en lo que yo tenía que ser. Pero Él guardó mi vida, me sustentó. ¿Quién es el que te da fuerza? ¿Quién es el que te da esperanza? Tanto para tu casa, tanto para tu familia. En Él. Él es el que nos da la esperanza de que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo lo declaro todos los días de mi vida y declaro que todos nosotros, toda mi casa, serviremos a Dios. Tendremos al Señor como Señor y Salvador en nuestro corazón y en nuestra vida antes de partir de este mundo.
Yo lo declaro sobre mi familia, yo lo declaro sobre la iglesia. Jesús es Rey de todos aquellos que nos visitan, porque el que comenzó la obra en nosotros, dice la palabra, que Él es el único que la puede terminar. Mi casa, mi familia, mi esperanza, mi fuerza, mi sustento, mi vida están en las manos de Él. ¿Por qué? Todo se lo debo a Él. Dígalo conmigo ahí. Todo se lo debo a Él. Entonces tenemos que darle gracias a Dios porque Jesucristo ha hecho provisión de descanso para nuestras almas. Y en Él somos confortados. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Esa es la provisión de Dios que trajo descanso, esperanza, fuerza, sustento y vida para nuestras vidas. Jesucristo. Él es la provisión de Dios. Y en Él somos, ¿qué? Confortados por la presencia del Espíritu de Dios que Él dejó. Dijo, me es necesario irme. Le es mejor que yo me vaya para que yo mande uno igual que yo. Un ayudador, el Paracleto. Y ese es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Que nos trae, ¿qué? Confortabilidad. En Él, no en las cosas que tenemos o en las cosas que hacemos. En Él estamos confortados. ¿Y qué de fuerza? Ay, Dios mío, cuando te falta la fuerza, ¿a quién tú clamas? A Él. Y Él te renueva. Él te da una fuerza que es fuerza como el del búfalo. ¿Usted ha visto un búfalo? Esos animales tan grandes tienen una fuerza impresionante. Nos renueva cada día, porque Él sabe que los necesitamos. Y sobre todo, nos entrena para enfrentar las batallas de la vida. Él nos enseña a través de su palabra qué debemos hacer, cuándo lo debemos hacer, por qué lo debemos hacer. Pero sobre todo nos da Él la fortaleza para entender lo que Él quiere decir en su palabra para caminar de acuerdo a su perfecta voluntad. Otro de los puntos que quisiera tocar es el Señor provee dirección siempre. Y ahí volvemos al Salmo 23, versículo 2, donde dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cuántas situaciones enfrentamos que vienen de gratis a nuestras vidas? Aunque algunas nosotros las armamos. Cambiamos los nombres. ¿Cómo te llamas? Armando líos. Porque armamos unos cuantos líos nosotros mismos o hacemos cosas que no están en la voluntad de Dios y tiene consecuencias. Y entonces no entendemos por qué Dios no hizo provisión para eso cuando tú fuiste el que armaste el lío. Entonces, no le pida a Dios que te ayude en ese momento y aún así le podemos pedir. Y Él nos ayuda, por la misericordia de Él, nos ayuda. Qué grande es Dios, ¿verdad? Pero acuérdense que enfrentamos gratis situaciones porque nosotros las armamos y otras vienen gratis también. La enfermedad llega sin permiso de nadie. Sin embargo, nosotros tenemos un antídoto que podemos clamar a Dios y apropiarnos de sus promesas. Por la llaga de Cristo fuimos sanos, ya fuimos sanos. Quiere decir que nosotros podemos decretar sobre toda enfermedad que Dios ya lo hizo posible y pedirle que la misericordia de Él nos toque y sea Él sanando nuestros cuerpos. ¿Sabe? El padre o la persona de tu familia que fallece cuando nadie lo esperaba es una falta. Algo que va a faltar, sea padre, sea madre. Conozco padres hombres que han quedado viudos y con hijos y han tenido que luchar fuertemente para criarlos y le han faltado fuerza y le han faltado conocimiento, pero se han agarrado del Señor y el Señor los ha llevado más allá de sus posibilidades. Igual madres que se han quedado solas. También los hijos que cambian,
que caminan con Dios se fueron al mundo también. Otros se distrajeron con las cosas del mundo y ¿qué? Se descarriaron. Y ahora son conscientes y ¿qué hacen? Vuelven. Vuelvo y lo repito. La palabra dice que si tú confiesas tus pecados, Él es justo y fiel ¿para qué? Perdonarte y borrar tus maldades. Dios es un Dios de muchas oportunidades, pero no coja, ¿cómo le puedo decir? No coja fiado. No coja fiado mucho porque en un momento dado, si suena la trompeta y tú estás en el otro lado, te quedaste. ¿Por qué? El pecado trae muerte, separación de Dios y separación física también de Dios. Entonces ya no tiene la cobertura que tú necesitas. Ay, pastor, pero yo di mi corazón al Señor, pero está en pecado. Sé consciente. Esas son las cosas que traen problemas a nuestras vidas y nos roban el descanso y nos roban la paz y nos roban aún los miembros de nuestra familia y destruyen nuestras casas, nuestras relaciones. Entonces, si somos conscientes y Él nos da la bendición de poder reconocer todo eso, ¿qué tenemos que hacer? Venir a Dios. Venir a mí los cansados y los afligidos. Estás cansado de caminar, ¿sabe por qué? Porque estás solo, estás en el mundo, estás alejado de Dios. Hoy es el día de salvación, hoy es el día en que tú puedes reflexionar, tú puedes, Señor, decirle, Señor, perdóname por alejarme de ti. Sálvame, entra a mi corazón, sé tú mi Señor y Salvador y volver a caminar con Dios. El matrimonio está a punto de destruirse porque hemos sacado a Dios de nuestro matrimonio. Cuando a Él y ante Él juramos amor, fidelidad a esa mujer o a ese hombre que tiene a tu lado. Cuando sacamos a Dios del matrimonio, no nos va bien. Mantenga a Dios en el matrimonio. Sea Dios el pegamento de ustedes o de nosotros. Nosotros vamos a cumplir 47 años de matrimonio. Que hemos tenido altas y bajas, seguro. Que hemos tenido luchas, seguro. Que hemos tenido momentos de persecución y aflicción y de todo, estrés y todo, seguro. Pero Dios ha sido el pegamento de nuestra vida. Y gracias a Él podemos decir que Ebenezer hasta aquí nos ha ayudado y nos ayudará hasta que partamos y estemos en su presencia. Amén. Mire, la economía familiar colapsó porque la compañía donde trabajaba cerró. Uy, la finanza es un enemigo del matrimonio. Cuando faltan, se vuelven peleones, gritones, y todo fracasa. No hay comprensión, no hay entendimiento. ¡Wow! ¡Qué cosa más difícil para todo! Pero gracias al Señor, cuando Dios está, podemos descansar porque Él hará provisión. Si te botaron del trabajo por vago, vas a tener que arrepentirte. Pero si te botaron injustamente, te dejaron ir injustamente, Dios tiene uno mejor para ti, con mejores beneficios y mejores pagas. Créelo. Cuando yo me retiré de trabajar en lo secular, el Señor me dijo, te saco, te quito de aquí, porque nunca te han honrado. Sin embargo, yo trabajé 27 años. Nunca me honraron de acuerdo a como Dios quería. Pero trabajé, sustenté mi casa, gracias a Dios. En un momento dado yo le decía al jefe, yo no necesito pedirte aumento a ti, yo se lo pido a mi Padre Celestial y Él me lo da. Y Él me decía, yo no sé por qué te voy a dar un aumento, pero creo que es tiempo. Y me daba el aumento. Y yo le decía, y gracias por firmarme el cheque que Dios me ha dado. Y Él se ponía bravo conmigo y se burlaba de mí porque yo le decía que hoy había hablado con Dios. Y Él me decía, ¿tú hablas con Dios todos los días? Sí, todos los días. Y se reía. Pero cuando las cosas iban mal, a donde venían a pedir que oráramos era a mí.
y a mi esposa. Y orábamos y el Señor siempre tuvo misericordia. Y aún por sus hijos, que uno de ellos conoció al Señor. Y los otros pues están ahí en proceso. Gloria al Señor. A ver, ¿cuántas cosas llegan a preocuparnos, a presionarnos, hasta que nos deprimen y nos llenan tanto de estrés que nos hace daño tanto físico como emocional y espiritual? Y no sabemos qué hacer, qué decisión tomar, a dónde acudir, a quién consultar, qué camino tomar. Eso es cuando Dios es necesario en nuestra vida, que estemos encaminados con Él. La palabra dice, junto a agua de reposo me pastoreará. Quiere decir que Él está consciente en dónde caminamos y cómo caminamos. Y Él quiere que estemos en su camino. Jesús lo mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El camino sigue y siempre será Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. David estaba en situaciones como la nuestra, o tal vez peores que las nuestras, y tenía 1000 razones para vivir preocupado, ansioso, estresado, deprimido y de mal humor. Sin embargo, él decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? O decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sabe? Enfrentamos serias crisis en el gobierno, en lo que es el ámbito de salud, y estamos buscando constantemente estrategias para defendernos, como el ejército, para defendernos de enemigos internos y externos. Y para colmos tenemos graves conflictos en las familias, como que hijos rebeldes, hijos dados a la droga, hijos que maltratan a los padres, les pegan, abusan de ellos, le cogen su dinerito, los tiran a las calles, no quieren nada que ver. Sin embargo, me encanta cómo a pesar de todas esas insoportables cargas, David dice que en la segunda parte del versículo 2, en el Salmo 23, que el Señor, que es su pastor, junto a aguas de reposo le va a pastorear, es decir, lo lleva, lo guía a arroyos de aguas tranquilas. En otras palabras, es que el Señor tiene un mejor camino para ti y para mí. A pesar de todo lo que está pasando, a pesar de todo lo que estamos atravesando, en este preciso momento donde tenemos que tener nuestros ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Él nos puede ayudar, Él nos puede encaminar, Él nos puede decir qué hacer y saldremos victoriosos. David sabía que las ovejas se asustan cuando van a beber agua si esa agua se mueve a prisa o que está muy agitada. Y por eso los pastores buscan charcos de aguas o un lugar quieto donde las ovejas pueden calmar su sed. Y de ahí su expresión, junto a aguas de reposo me pastoreará, nació. Porque él tenía conocimiento, él era pastor. Él cuidaba las ovejas del rebaño de Isaí, su papá. Él conocía qué era mejor para sus ovejas. Y por eso declaró que junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto al mejor camino me llevará el Señor. Él me dará las mejores estrategias para que yo pueda hacer lo mejor, para que traiga gloria a mi Dios. ¿Sabe? Es bueno saber que Dios no ignora nuestras dificultades, nuestros problemas y conflictos y la vida agitada que vivimos. Él conoce nuestra condición, nuestras debilidades y se acuerda de que somos polvo. Y Él nos lleva por el mejor camino, nos da las mejores estrategias. Él acomoda las condiciones porque Él puede cambiar las circunstancias y nos da la fuerza.
para caminar junto a Él. ¿Por qué? Porque el Señor va adelante, limpiando el sendero, cortando las ramas, apartando las piedras, señalando siempre el camino. Qué bueno es Dios. ¿Cuánto pueden decir amén conmigo? David quería dejarnos saber que Dios no es como esos ganaderos que se ayudan de perros entrenados que van detrás de los ganados gritándole a voz en cuello. David dice que el Señor, como nuestro pastor, va adelante y nos guía por el mejor camino. Nos guía a través de su palabra, como dice el Salmo 119, 105. Es más, Él dice que su palabra no pasará, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Sabe lo que dice el Salmo 119 y el versículo 105? Yo me lo sé de memoria, pero quiero buscártelo para que tú te los aprendas. ¿Lo tienen? Salmo 119, 105. ¿Qué dice? Y esto trae luz a nuestra vida, porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra, al momento, y lumbrera a mi camino continuamente. Dios es nuestra luz en la oscuridad. Dios es nuestra luz en medio de todo. ¿Por qué? Él nos ayuda. Él nos guarda. Él sabe por qué necesitamos su luz. ¿Cómo lo hace? Por medio del Espíritu Santo. Y nos lleva más allá de nuestra fuerza. Nos lleva más allá de lo que nosotros podemos conocer. Y muchas veces dispone con personas para que nos den oportunos y sabios consejos. Quiere decir que aún Él alinea a hombres y mujeres de Él con palabras de Él, para que sean de ayuda para nosotros. Hello. Entonces, le pido al Señor que me enseñe a no desesperarme, porque Dios es el que me guía mi vida, mi familia y guía la iglesia. Él siempre nos llevará por el buen camino, siempre está en control de todo. Y si algo sale mal y si las circunstancias son adversas y suceden cosas que no entiendo ni me puedo explicar, mi consuelo es saber que la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo sabía por experiencia que Dios puede o no cambiar situaciones directamente. Pero aún manteniéndose difíciles las cosas, Dios garantiza buenos resultados para nosotros, sus hijos. Él hace que todo cuanto nos suceda sea para el bien nuestro. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Él sabe cómo lo hace. O él, mejor dicho, sabe cómo hacerlo. Entonces le doy gracias al Señor por la manera en que me ha guiado en diferentes épocas de mi vida. Y le doy gracias a Dios porque ha tenido compasión de mí cuando he fallado y me he querido desviar de su camino y apartarme de sus propósitos. Él ha sido mi ayuda y mi sustento. Él ha derramado su misericordia sobre mi vida. Él me ha dado fuerzas y esperanza. Por eso hoy y siempre tendré que decir, todo se lo debo a Él. Wow. ¿Sabe? Uno de los escritores más prolíferos de este tiempo, Max Lucado, cuenta que para enfrentar la ansiedad, un individuo que vivía preocupado decidió contratar a alguien para que se preocupara por él. Y esta persona buscó y buscó hasta que encontró un hombre que aceptó asumir sus preocupaciones por un salario de $200,000 al año. Y después que el hombre aceptó el trabajo, la primera pregunta que le hizo a su patrón fue, ¿dónde va usted a conseguir los $200,000 anuales para pagarme? Y el hombre respondió, bueno, ahora ese problema
es suyo. Acuérdese que tomó el lugar para preocuparse. Lamentablemente, la preocupación es un trabajo que uno no puede delegar, pero sí lo puede vencer. Y no hay mejor lugar para comenzar que en el versículo 2 del Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Jesús vino a darnos descanso de esas cargas que son imposibles para nosotros llevar. Él compró con sus sacrificios para ti, para mí y para mis delicados pastos y aguas de reposo, cuando venciendo la muerte se sentó a la diestra del Padre en los cielos. Por eso Él es el único capacitado para decir: en la tierra les abundará siempre las pruebas. Juan 16:33. Y la tristeza, pero no teman, porque yo he vencido el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo? Que nos unamos en este día, a pesar de todas las circunstancias que estamos pasando, a pesar de todo lo que ha pasado y estará pasando, que le demos gracias al Señor, porque en Él nosotros podemos encontrar el verdadero reposo para el alma afligida y la paz que solo Él sabe dar. Quizás me diga: yo no conozco esa paz. Quizás me diga: yo no entiendo por qué Él tuvo que tomar mi lugar y morir por mí. Porque fue de la manera que Dios trajo paz y vida al hombre en la tierra. Él tomó tu lugar, tomó mi lugar. Vino aflicción sobre Él. Lo castigaron. Quebrantaron su cuerpo de todas maneras. Pero Él lo resistió. Y dice que estando en la cruz, en un momento dado miró a los cielos y dijo: consumado es. Todo lo que me mandaste hacer, Señor, está completo. Te entrego mi espíritu, y murió. Y fue sepultado. Pero la Escritura nos da a conocer que el Dios que lo envió lo resucitó el tercer día. Y lo llevó a estar con Él a la diestra de Él en gloria. La gloria que Él un día dejó para venir, hacerse hombre y tomar tu lugar y mi lugar en la cruz. Y por eso en esta mañana yo quiero darte la oportunidad a que tú puedas reconocer tu pecado. La paga del pecado es muerte. Y muerte quiere decir separación de Dios y muerto en pecado. Ahora, también Juan capítulo 3 dice que fuimos destituidos, alejados de Dios por pecadores. Entonces, si tú reconoces que tú eres pecador en esta mañana y puedes pedirle perdón a Dios, Él es fiel y justo para perdonarte y darte una nueva vida. Es una simple oración en la cual te invito que repitas con todo corazón, con toda sinceridad. Cierra tus ojos si es posible. Inclina tu rostro. Dile: Señor, primeramente te doy gracias por tomar mi lugar en la cruz del Calvario. Porque hoy reconozco que te he fallado, he pecado contra Dios y me arrepiento de todo corazón. Y te pido que me salves, que con esa sangre que tú derramaste en la cruz, tú me limpies y me hagas aceptos a mi Padre Celestial. Yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador y pido que tú seas por siempre mi Señor. Ayúdame en este tiempo, en este momento, donde no descanso, donde estoy estresado, donde estoy afligido, donde todo me sale mal, Señor. Ayúdame, encamíname en tu camino. Deja que tu lámpara, tu Espíritu Santo, sea mi luz en el camino
y lumbrera en mi caminar. En el nombre de Jesús, Señor, yo creo con todo mi corazón que tú tomaste mi lugar en la cruz del Calvario, que moriste por mí, fuiste sepultado y al tercer día resucitaste para darme vida eterna, la cual la recibo hoy por tu sacrificio, por tu muerte y por tu resurrección. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Permíteme orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido que aquellos que han sinceramente orado esta oración simple, Padre, seas tú inundando su corazón, su ser completo de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Trae dirección, trae consuelo, trae fuerzas nuevas a su vida para que se levante cada día y pueda declarar que ya no está solo porque tú estás con él. Ya no se siente desamparado porque tú has prometido en tu palabra nunca abandonarlo y desampararlo. Y siempre estaría con él hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Gracias te doy por estar con nosotros. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te dé fuerza para comenzar esta semana. Que Dios te levante y te lleve más allá de tus posibilidades para que puedas dar testimonio que no eres tú, sino Dios en tu vida. Y acuérdate, todo se lo debemos a Él. Bendiciones. Su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos.